explosiones. Por fugas de gas. Electrocutados. Tragedias con comunes denominadores. ¿La tragedia se pudo haber evitado? Sí. En las que mueren cientos de colombianos. Como impotencia. De que no podemos sacarlos. Y causadas al parecer por negligencias. Hoy es más fácil para las empresas de servicios públicos pagar las multas, pagar todas estas sanciones, que invertir en infraestructura y en la buena calidad del servicio. Por supuestas fallas de estas empresas. Se habló como a las 4 de la tarde de que vinieran a revisar y nunca vinieron a revisar nada. ¿Qué responden? Lo que usted me está diciendo, gerente, es que están esperando que alguien muera para poderlo resolver. No, lo que te estoy diciendo es que si eso fuera cierto, en este tiempo habría sucedido algo fatal. Buenas noches. Hace poco, 4 miembros de una familia, entre ellos 2 niñas, murieron en Girardot, Cundinamarca, después de una explosión originada por un escape de gas en una tubería cerca a su casa. Pese a que la empresa prestadora del servicio aseguró que se trató de un accidente, hay indicios de algunas autoridades que demostrarían que la tragedia se había podido evitar. Fuera de en Colombia, cada vez hay más accidentes domésticos por explosiones de gas. Por otro lado, Séptimo Día también ha podido establecer que hay más muertos por otro servicio público. Fallas en el sistema de electricidad en varias regiones del país. Juan Guillermo Mercado investigó la dimensión de los accidentes por fallas en servicios domésticos y lo que encontró fue alarmante. Nosotros veníamos en un taxi, sentimos un fuerte olor a gas 2 o 3 cuadras atrás, pues pensé que eso era algo leve. Cuando nosotros estábamos revisando el taxi, cuando empezó la tierra empezó a temblar. Óscar Javier Rodríguez, de 35 años, no puede olvidar ese día, 17 de septiembre de 2017. Cuando el chofer del taxi dijo, uy, miren, se estalló el gas, porque empezó a salir, es un vapor. Ese lunes esta calle de Girardot en Cundinamarca se convirtió en un infierno. Inmediatamente cogí la moto, me fui para la esquina, empecé a golpear puertas, por acá, por todos lados. Algunos residentes alcanzaron a salir de sus casas alertados por los gritos de Óscar, pero los 4 habitantes de esta casa no. Yo toqué en las rejas de esa casa. Vecino, salgan que hay una fuga de gas, tengan mucho cuidado, eso, lo otro. Ya alcancé a llegar a la esquina y la familia que yo les había avisado primero, ellos iban saliendo. Cuando yo volteé a mirar, ellos iban saliendo y ¡pum!, explotó. El sonido fue tan espantoso que la casa mía se sacudió. Guillermo Vargas vive a 50 metros de la casa donde ocurrió la explosión. Yo quedé sentado del susto, quedé sentado y mi mujer también. Pues era el tubo del gas que se había roto, no sé cómo se estalló, pero estalló. Una enorme bola de fuego se apoderó de la calle. Eran las 3:36 de la mañana. Guillermo vio a los 4 habitantes de la casa gravemente heridos dentro de la vivienda. ¿Quiénes estaban allá adentro? Ahí habían 2 niñas, un señor y una señora. Juliana Delgado era la menor de las niñas. Y la niña pues lloraba, pues quemada como... ¿Estaba quemada? Sí, estaba quemada, la niña iba quemada. Sofía Figueroa, de 8 años, era su hermana mayor. Las dos estaban esa noche al cuidado de su abuela Berenice Daniel Medina,
de 50 años, y su pareja Enrique Urrea Amaya, de 62. Muchos de los vecinos no sabían por qué la casa había explotado. Eso era candela y por ese lado no podían entrar por ahí. Sin embargo, Daisy Rodríguez, otra vecina, buscó entrar a socorrerlas. Pero la llama de más de 2 metros de fuego se lo impidió. Como impotencia. De que no podemos sacarlos. Cada segundo comprometía la vida de Juliana, Sofía, su abuela Berenice y de Enrique. Finalmente los vecinos rompieron el techo de la parte posterior de la casa. Lo sacaron fue por detrás. Sacaron 2 niñas, el señor y la abuela. Los llevaron en grave estado de salud en un taxi y una patrulla de policía a un hospital cercano. Para ese momento, 3:45 de la mañana, los bomberos de Girardot fueron alertados. Lo primero que se hace es preguntar personas, vidas, se pueden salvar personas. En sus más de 30 años de experiencia, el bombero Alberto Sánchez no recuerda una escena tan dramática. Esto era el infierno. Candelas, sí. Llamaradas que subían casi hasta los 3 metros. Y se iba hacia la casa, tratando de meterse hacia la casa contigua. El bombero Sánchez vio que el fuego salía debajo de la tierra, donde estaba el tubo madre de gas que surtía a las viviendas. Es una presión de 60 libras por pulgada cuadrada. Y eso se regó por todas las fisuras que tiene la calle. Media hora después de la explosión y con el incendio amenazando otras casas, la empresa de gas Alcanos de Colombia, responsable de esa tubería, llegó al lugar. Nosotros le dijimos que la necesidad de nosotros era cerrar válvulas para poder apagar el incendio. ¿No sabían dónde estaban las válvulas? Sí, no sabían. Con las válvulas abiertas era imposible apagar las llamas. Así como los bomberos luchaban para no dejarlas avanzar, las 2 niñas y los 2 adultos, víctimas de la explosión, luchaban también por sobrevivir en el hospital. Sin embargo, sobre las 6 de la mañana, Enrique Urrea Amaya, de 62 años, no aguantó y falleció. Juliana, Sofía y su abuela Berenice tuvieron que ser trasladadas de urgencia al Hospital Militar de Bogotá. Para esa hora, Daisy y los vecinos aseguraron que encontraron ellos mismos las válvulas de gas, según los bomberos, algo que no pudieron hacer los funcionarios de la empresa de gas Alcanos. Fueron a destapar la caja. Lo que hicieron fue sacar como 3 paladas de tierra de la llave. Y cerraron la llave, ahí sí se apagó la candela. El incendio duró más de 2 horas, hasta el amanecer. Y ocasionó daños en las tejas y muros de 2 casas vecinas. Ese día, la mamá de las 2 niñas heridas, Diana Figueroa, le dijo esto a Noticias Caracol. Ellas ayer fueron intervenidas, estuvieron en cirugía plástica. Ellas están en un estado crítico. La menor es la que está más grave. Un día después, las noticias fueron peor para la familia Daniels. Juliana, de 6 años, no pudo aguantar las quemaduras en el 90% de su cuerpo y falleció. La menor y Enrique Urrea no serían las únicas víctimas de la tragedia. Sofía, de 8 años, murió un mes después. Su abuela Berenice también perdió la vida. Y saber que uno las vio ahí. La niña me dice, la chiquita, dice, mami, ¿por qué se murieron mis amiguitas? ¿Por qué se les quemó la casa?
Esa misma pregunta que le hace su hija a Daisy, quiso hacérsela a Séptimo Día a la empresa Alcanos de Colombia, la tercera empresa prestadora de gas en el país que surte a 131 municipios en Cundinamarca, Tolima, Huila, Nariño y Caquetá, donde tienen más de 1 millón de usuarios. Su gerente en Girardot se llama Jairo Arana. En la sede de la empresa Alcanos, en Girardot, solicitamos una entrevista. Está buscando al gerente Arana de parte de Séptimo Día, Canal Caracol. Pero en el momento no se encuentra. Insistimos en hablar con el gerente Jairo Arana. ¿Será que no nos puede dar una entrevista a él para contarnos lo que pasó en la explosión de Rosa Blanca? ¿Murieron las 4 personas? Sí, pero no sé si lo podrá atender o no. Pero pese a nuestra insistencia... El gerente Arana le dijo que no podían hablar los medios, que no podían venir. Solamente me dijeron que esa información no puedo aceptar bien. Él finalmente no quiso entregar una entrevista a Séptimo Día. Gracias, señor. Muy amable. Listo, sus órdenes. La empresa envió este comunicado a Séptimo Día en el que asegura que no tiene registros de una fuga de gas antes de la explosión y que el hecho se trató de un accidente cuyas causas se están investigando. Para las autoridades era claro que la explosión la había ocasionado una fuga de gas, pero la alcaldía de Girardot inició una investigación para descubrir cuáles fueron las razones de la explosión. Y si la muerte de estas 2 niñas y estos 2 adultos se habían podido evitar. Diego Mesa es el director de la entidad Pro Desarrollo, la Oficina de Emergencias y Desastres en Girardot. El punto de partida de su investigación fue conocer si esa fuga de gas había sido reportada por los habitantes del barrio. Cuando yo llegué al sitio, ellos me dijeron que ya habían reportado a la línea 164 la emergencia y que nunca habían tenido respuesta. Varios residentes de esta calle entregaron a la alcaldía los días y la hora de las llamadas anteriores a la explosión. José Manuel Gómez fue uno de ellos. Incluso el sábado en la tarde se habló como a las 4 de la tarde de que vinieran a revisar y nunca vinieron a revisar nada. Otra de las vecinas que asegura que llamó fue Daisy Rodríguez. En ningún momento vinieron a hacer ninguna inspección ni nada. Los usuarios afirman haber hecho los reportes a través de una línea telefónica que, según ellos, nunca atendió sus alertas de olor a gas. Una semana después de la explosión, el propio funcionario Diego Mesa decidió verificar si la empresa Alcanos atendía o no los llamados de emergencia por una fuga de gas. Aprovechó un escape en una casa de una familiar para llamar a Alcanos y pedir un técnico que atendiera la fuga. Notifiqué sobre la 1:30 de la tarde por la línea 164. Me informan que son 60 minutos para llegar a atender la emergencia y esta se controló hasta las 4:30 de la tarde desde la 1:30 que se notificó. En este caso, Mesa denuncia que la demora en atención fue de 3 horas, una eternidad para un escape de gas. Demoras que, según el funcionario, cobran vidas. Pero esa no fue la única supuesta irregularidad que Mesa encontró. Meses antes de la tragedia, el funcionario le había solicitado varias veces un plan de contingencias y emergencias a la empresa Alcanos que, según él, incumplieron en entregar. Hasta después de la emergencia tuvimos una respuesta o una entrega de este plan de contingencias como tal. Pero Mesa encontró más pruebas. Él aseguró que un funcionario de la empresa Prograsur, que provee de gas a Alcanos, le dijo que las tuberías madre de gas de Alcanos no tenían buen mantenimiento. Para la alcaldía de Girardot, Alcanos de Colombia incurrió en 3 fallas o negligencias que determinarían que esto no fue solo un accidente como lo aseguró la empresa en su comunicado. La primera sería no atender el reporte a tiempo de los usuarios. La segunda, al parecer, incumplir la entrega de un protocolo de emergencias. Y la tercera, el supuesto mal mantenimiento de sus redes. ¿La tragedia se pudo haber evitado? Sí. Para el senador Mauricio Aguilar, integrante de la Comisión de Servicios Públicos del Senado, esta tragedia en Girardot solo es un caso de un creciente número de muertes por presuntas negligencias de empresas de gas y electricidad en el país. Es muy grave, porque realmente hoy las empresas de servicios públicos no atienden las quejas, no atienden a los usuarios y por eso a veces pasa como un saludo a la bandera, donde estas muertes se registran como si nada. Según el senador Aguilar, los incidentes por fugas de gas se han duplicado en los últimos 3 años.
y también el número de quejas de usuarios a empresas como Alcanos. José Plata Puyana es el superintendente delegado para energía y gas combustible. Alcanos en el 2016 tuvo un aproximado de 600 quejas presentadas por los usuarios. En lo que va corrido el 2017, esa cifra asciende a 300. Son usuarios de municipios en departamentos de Huila, Tolima, Cundinamarca, Caquetá y Nariño, donde Alcanos presta el servicio de gas. Según la Superintendencia de Servicios Públicos, las quejas contra el resto de empresas de gas que están en el país también se han incrementado. A mí me da mucho miedo el gas. Esas denuncias contra Alcanos son de personas como la abuelita María del Carmen Cortés. ¿Y desde hace cuánto lleva con esto, vecino? Pues hace días, o sea, como unos 2 meses. Ella vive en Girardot y en el mes de octubre pasado reportó una fuga de gas a la empresa Alcanos de Colombia. Bueno, los señores de Alcanos, evitemos una tragedia, ¿no? ¿Y qué le dijeron que estaba malo? No, que eso es lo que está malo y lo que la gente era. Dije, no, pues mire lo que sucedió. Yo como adentro estoy no me da el olor, pero la gente está... Aquí afuera se ve el olor a gas. El veedor social John William Londoño grabó el video en la casa de María del Carmen. La señora tuvo el reporte el 20 de septiembre, pero le vinieron a arreglar hasta el 29 de septiembre. Pero ahí queda la vaina todavía, ¿no? La fuga era en el contador de su casa. María del Carmen asegura que la empresa tardó 2 semanas en solucionar esta fuga. ¿Qué les diría a ellos? Pues que no sean irresponsables porque no es que ponen en peligro solamente la vida de uno de las personas que pasan. Pero no es solo con el gas que se dan tragedias que al parecer se habrían podido evitar, sino con otro servicio que millones de colombianos usamos a diario y que tenemos más cerca. Muy cerca de nosotros. Estas 2 mujeres, una de ellas embarazada, terminaron electrocutadas por un cable de alta tensión que les cayó encima en Soledad Atlántico. ¿Por qué les ocurrió esto? ¿Y cuál es la empresa que sería responsable de las muertes? Oh, el cable, allá, el cable. También hemos registrado decenas de casos de muertes por inhalación de gas proveniente de escapes, pero no suelen ser por culpa de las empresas, sino por error del usuario. Sin embargo, hay otro tipo de explosiones que están causando más muertes domésticas. ¿De qué se trata? Al regresar, les contaremos. A partir de este momento pueden opinar con el hashtag numeral Peligro Casero. No se vayan. Cuando llegamos allá al hospital, yo le iba llamando, yo le tocaba, le ponía la manito del corazón y le latía todavía. Cambiaron el conductor de energía que antes era con cobre y lo colocaron de aluminio. Una carga de 250 voltios es suficiente para matar a un ser humano. Por eso, cuando 2 adolescentes de Soledad Atlántico recibieron la descarga de 13.000 voltios de un cable de electricidad, no tenían muchas esperanzas de sobrevivir. En los últimos años, centenares de personas han muerto electrocutadas, a veces en la calle, otras veces en sus propias casas. Nunca se había visto tantas personas que murieran de esta forma, electrocutadas. Séptimo Día ha podido establecer que muchos de estos casos no son fortuitos y que se habrían podido evitar. En todos los casos, la empresa de electricidad está siendo acusada directamente de ser responsable por las muertes. Así continúa la investigación de Juan Guillermo Mercado. Cinco familias. Hubo un subión de luz. Fue en el momento que quedó electrocutada. Se le reventaron todos los órganos por dentro. Cuando quise llevarla a la clínica San Ignacio, ya mi mamá iba muerta. Yo cogí a mi hijo y aún yo tocando a mi hijo me sentía yo también electrocutada. Y un solo verdugo. Porque esto era una muerte anunciada, se veía venir.
La responsabilidad fue atribuida a la empresa Electricaribe S.A. ESP. En Barranquilla, la misma luz eléctrica que da vida a esta urbe ha matado este año 80 personas, según Medicina Legal. Muertes relacionadas a la empresa Electricaribe, prestadora del servicio de luz eléctrica en los 7 departamentos de la costa Caribe y con 2.600.000 usuarios conectados a su red. Este video muestra a las víctimas más recientes de esta racha fatal de electrocutados sin antecedentes en Colombia. Joandri Ochoa y su amiga Karina Miranda, las dos de 14 años, murieron electrocutadas la noche del sábado 5 de noviembre en un barrio de Soledad, al sur de Barranquilla. Un cable de 13.000 voltios les cayó encima. Mientras caminaban por esta calle. Hernán Roya es tío de una de las adolescentes. A la una la enrolló por el cuello y a la otra por la pierna y las prendió. Y era como a las 9 de la noche. Una pita ahí. Se estaban prendiendo y la gente no podía hacer nada porque el cable las enrolló y las prendía y la gente gritaba apenas, pero nadie, como era de alta tensión, creo que era de 13.000 porque es el principal. Joandri y Karina murieron en el lugar. En medio de la tristeza, los familiares no se sorprendieron. El cable ya había amenazado con hacer daño meses antes de las muertes de las dos jovencitas. Los cables ya se habían caído hace como 3 semanas, 4 semanas, me dijeron los vecinos. Y el muchacho quedó enregado aquí. Para la vecina Luz Marina Salas, la tragedia era una crónica de una muerte anunciada. Hace 15 días esta se reventó, esta misma guaya, y vienen y la medio compone. Pero como que llegaba Electricaribe y medio lo remendaba y hasta que pasó esta tragedia. Cristian Ojeda es otro habitante del barrio. La misma línea también se cayó y la casa de aquí se estaba prendiendo. Y aquí un árbol de aquí, de este árbol también cogió y la guaya la cogió y la partió todita. Estas muchachas daban unos alaridos. Es más, la guaya le quedó incrustada a la joven que estaba embarazada. Unas niñas de 14 años que apenas están comenzando la vida. Muertes como estas ocurren en todos los departamentos del país, según Medicina Legal. Pero las cifras más alarmantes se dan en la costa atlántica. Muchos ocurren en la calle, donde están las redes de Electricaribe. Hace poco uno ocurrió en Santa Rita, un corregimiento de Ponedera Atlántico a 50 kilómetros de Barranquilla. En ese municipio, Karen Contreras llora la pérdida de su hijo. Y yo sentía los gritos y cuando yo salí, yo miré hacia acá y no vi nada, no pensé que era él. Cuando yo miro hacia allá, yo lo veo que lo tiene mi suegra en los brazos, botando espuma por la boca. Y él cerraba los ojos y los abría. Esta vez la víctima fue un bebé, Eder Calceta, de solo 1 año y 7 meses. Yo le pregunto a mi suegra que tiene el niño. Y ella me dice, ya veníamos y él se tropezó y agarró la guaya, pero yo lo solté enseguida. En abril de 2016, Jeider agarró con su mano este cable que sujetaba un poste de la red de Electricaribe en ese municipio. Un poste que estaba muy cerca de la casa donde vivía el bebé. Cuando llegamos allá al hospital, yo le iba llamando y él le ponía la manito del corazón y le latía todavía. Pero Jeider murió 1 hora después electrocutado, de acuerdo con la necropsia que le practicaron médicos a su cuerpo. Gladys Rada Pertús y Shirley Caballero son vecinas de Karen. Muchas veces esa guaya pasaba corriente y uno les decía y ellos no prestaban atención. La inspectora de policía del corregimiento es Elsie Arrieta. ¿Reportaron usted como autoridad a Electricaribe que esa guaya tenía un problema? Sí, llamamos hablándoles a ellos de la situación que se encontraba. Ellos tomaron esta fotografía 10 días antes de la tragedia, de un técnico revisando el cable reportado. Y miraron la guaya, miraron esa cosa y ellos dijeron que eso estaba bien, que no estaba pasando. Pero para los vecinos todo parece indicar que el arreglo no quedó bien, porque el pequeño Jeider se electrocutó con ese mismo cable. Según los habitantes de Santa Rita, solo después de la muerte de Jeider, Electricaribe decidió cortar esta guaya, que según ellos representaba un peligro inminente
para toda la comunidad de este corregimiento. ¿Por qué ocurren estas fallas en la red de Electricaribe? Él es el concejal de Barranquilla, Carlos Rojano. Cambiaron el conductor de energía que antes era con cobre y lo colocaron de aluminio. Según estudios técnicos que realizó el concejal Rojano, las redes eléctricas de Electricaribe son de un material obsoleto. Eso indudablemente buscando hacer una inversión a bajo costo para tratar de estabilizar su rentabilidad económica como una empresa capitalista que es, que busca ganancias sobre todas las cosas. El resultado es fatal. De los 247.000. El senador Mauricio Aguilar. 2004 al 2012. Cerca de 529 muertes por la mala prestación del servicio o que están en riesgo eléctrico. Al año 2015 se registraron 74 muertes y en lo que va corrido del año 2017 se han registrado cerca de 80 muertes por estos casos de la mala prestación, que han sido personas electrocutadas. Pero lo más grave no solo son estas dramáticas cifras en la costa caribe. Las malas condiciones de la red ponen en riesgo cada día a más familias. Es que hoy existen cerca de 289.000 familias que están en alto riesgo eléctrico, que ojalá Dios no lo permita, puedan presentarse todavía más casos que lamentar. Pero el riesgo de morir electrocutado no solo es en la calle, sino dentro de su propia casa. Y fue dentro de su vivienda, cocinando, donde murió en Barranquilla en 2008 Miriam Payares, de 55 años. Muy dolida. Es un dolor que tengo muy profundo que yo digo que esa herida nunca me irá a sanar. La hija de Miriam se llama Blanca Tafur Payares. Mi mamá estaba cocinando, fue a desconectar la extensión que estaba conectada, a desenchufarla, y cuando la fue a desenchufar hubo el alto voltaje. Fue cuando mi mamá cayó al piso. Era que se había electrocutado, mi mamá botaba candela por la boca. Instantánea, la membrana cerebral de una vez se le desprendió, se le reventaron todos los órganos por dentro. Blanca vive en el barrio Villa de San Carlos de Barranquilla, donde aún habita la casa donde murió su mamá. Una vivienda que siempre ha tenido una conexión legal de luz eléctrica. ¿La muerte de su mamá Blanca se habría podido evitar? Se habría podido evitar. Antes de la tragedia, Blanca asegura que ella y su mamá habían reportado fallas en el voltaje de su casa. Uno los llama y ellos vienen cuando a ellos les da la gana, no cuando uno los llama a ellos. Un daño en el barrio y uno se cansa de llamar a los vecinos por aquí llamando, llame. ¿Usted cree que la muerte de su mamá ocurrió porque Electricaribe no atendió esa emergencia o no controló ni resolvió esos problemas a tiempo? Claro. Dentro de otra casa, Séptimo Día pudo encontrar otra persona que murió electrocutada. Esther Cecilia Marchena, de 52 años. Ella vivía en el municipio de Polo Nuevo, en Atlántico. Lady es la hija mayor de Esther. Mi mamá era una mujer trabajadora, ayudaba a toda su familia, una mujer humilde, llena de vida. Esther, según su familia, era el sustento de su familia. Tenía animales, gallinas, y se dedicó durante mucho tiempo a trabajar como empleada de servicio. También tenía cerca de esta casa un negocio, precisamente en el que se dedicaba al comercio. El 16 de octubre de este año, Esther buscó conectar una nevera en esa casa. Y al momento de abrir el enfriador, hubo un subión de luz. Fue en el momento que quedó electrocutada. Lady se refiere a un dramático cambio en el voltaje que le quitó la vida a su mamá de forma instantánea. Es un dolor y una pérdida tan grande de una mujer luchadora, trabajadora, dedicada a su familia. Algo que no se puede reparar. Lady también asegura que ella y varios habitantes habían reportado a Electricaribe fallas en el voltaje en esta calle. Y ese día el problema de la luz empezó desde tipo 6 de la mañana y así se mantuvo todo el día. La
afirma que la empresa no atendió las llamadas de esos residentes. Le pedimos que responda a sus actos, a sus negligencias, que sea como más responsable y que acuda a los llamados cuando se les hace para que no vuelvan a pasar cosas así como lo que le pasó a mi mamá. En otras regiones del país también hay investigaciones contra empresas de energía por personas electrocutadas. En Bogotá, en octubre de 2014, un hombre cayó en una caja eléctrica y murió electrocutado. Residentes del sector de San Andresito de la Carrera 38 aseguraron que habían solicitado a la empresa Codensa tapar la caja. La Superintendencia de Servicios Públicos también ha recibido quejas de usuarios por muertes o incidentes similares contra empresas como EPM de Antioquia y la electrificadora del Meta. Pero sin duda la empresa con más investigaciones es Electricaribe, con 2.600.000 usuarios que a diario reportan fallas en su red. ¿Cómo responden la empresa de gas Alcanos y la empresa de electricidad Electricaribe? No se vayan. Llamamos hace 24 horas y ustedes a la hora de esta entrevista no han atendido ese reporte precisamente que ustedes dicen que sí atienden en esa línea 115. Los familiares del caso de Soledad Atlántico ya han puesto la denuncia contra Electricaribe. En el caso de la empresa de gas Alcanos, la Superintendencia de Servicios Públicos está investigando. Los procesos van avanzando lentamente, pero en dado caso que se determine si las empresas tuvieron culpabilidad, ¿qué tan severas son las sanciones en estos casos? Así concluye la investigación de Juan Guillermo Mercado. Caminando en la calle, jugando en un andén o simplemente cocinando, estas personas encontraron la muerte electrocutadas. Según sus mismas familias, por la mala prestación del servicio de energía de esta empresa. Hace poco, Séptimo Día buscó a los directivos de Electricaribe. Betty Yadira García es la gerente en Atlántico. Hay casos, efectivamente, donde hay responsabilidades de la compañía, pero hay muchos casos también donde no las hay y las mismas autoridades también lo dicen. Pero la gerente García no indicó en cuáles es la responsabilidad de la empresa. Por eso le preguntamos directamente por cada persona que murió electrocutada. ¿Cuál es la versión de Electricaribe sobre el caso del niño Jader Calceta, que según la familia murió electrocutado por una falla en una guaya que dejó expuesta Electricaribe? No, casos que estén abiertos y en investigación, nosotros no podemos pronunciarnos. Es decir, que tampoco se pueden referir al caso de esta residente de Polo Nuevo en Atlántico, que murió también por una descarga eléctrica dentro de su casa. Es importante esperar las investigaciones que concluyan estas para poder dar el juicio de responsabilidades. La gerente García dio la misma respuesta para el caso de las muertes de las jovencitas Joandri Ochoa y Karina Miranda. Pero hubo un caso que ella no pudo eludir: la muerte de Miriam Payares, quien terminó electrocutada cocinando dentro de su casa en el año 2008. ¿Cómo explica Electricaribe que una persona, una mujer que va a desconectar una extensión dentro de su casa termine electrocutándose? Situaciones técnicas inherentes al proceso de energía, como te lo decía al inicio de esta entrevista, el proceso de la energía en sí es muy riesgoso. En 2015, un juez de Barranquilla, a diferencia de las otras muertes, condenó a Electricaribe, según su sentencia, por la ineficiencia, negligencia y demoras en atender los reportes de este barrio. Lo que dice el juez es que Electricaribe no atendió los reportes de alerta de esa casa y por eso terminó ocurriendo esta tragedia.
Ya el juez lo dictaminó de esa manera. ¿Por qué no actuaron cuando los llamaron? Los casos, como te digo, a nivel eléctrico, cada uno tiene su connotación de acuerdo a lo que se vaya evidenciando. Y en este caso, en preciso, ya el juez dio el dictamen final. La señora Miriam Sevilla Payares. Uli Cortés Marín es la abogada que representó a la familia de Miriam Payares. Dentro de este proceso hubo unas declaraciones de testigos y el testimonio de ellos fue contundente para establecer esos hechos. Hay unas personas que efectivamente se puede confirmar que llamaron a la empresa para avisar de que eso estaba pasando. Sí se logró demostrar dentro del proceso que eso existió. Además, un perito demostró que había fallas en el voltaje. Gravísimo. Total. Y todavía sigue ocurriendo porque esto no solamente quedó en el 2008. Sigue ocurriendo que hay una falla en la red y Electricaribe no atiende el reporte, como lo afirman estas personas que vieron morir electrocutados a sus familiares. Una cita ahí. Nosotros no somos exentos y no desconocemos las implicaciones técnicas y la falta de algunos, en ocasiones, algunos mantenimientos preventivos que hayan llevado a alguna situación. Cuando nosotros recibimos información de los clientes, siempre mandamos a resolverla. ¿Será que Electricaribe atiende todas las llamadas de una falla en su red que hacen los usuarios, como lo asegura la gerente García? Antes de la entrevista, Séptimo Día contactó a esta mujer, Marlene Miranda. ¿Cuántos reportes tiene usted de llamadas a Electricaribe precisamente por problemas como el voltaje? No, muchísimo. Yo creo que como 50 reportes llego como a los 50 reportes. Ella vive justo al frente de la casa donde murió Miriam Payares, la mujer que se electrocutó cuando estaba cocinando dentro de su casa en el año 2008. En el momento en que visitamos a Marlene, ella aseguró que el servicio de luz tenía fallas en el voltaje. En la noche ya la luz estaba bajita. Otra vez después vuelve a subir, otra vez vuelve a bajar y así pasa. Ella tiene una conexión legal en su casa, cuenta con su contador y nos demostró que paga su factura mensualmente a Electricaribe. Por eso decidió llamarlos. Marcó a la línea 115. Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Mera. Usted se ha comunicado a la línea de servicio al cliente de Electricaribe. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? El reporte es el 4750. Le dieron un número de reporte y le aseguraron que técnicos estarían a más tardar en 1 hora en su casa. Sí, señora, claro. Tiene razón y vamos a estar pendientes para que vayan a atender la situación que se presenta. Pero pasó la hora. 2. 4. Un día. 2 días. Para Marlene, Paco y Ana, las 2 tortugas que tiene de mascota en su casa son más veloces que los técnicos de Electricaribe. El tercer día, la volvimos a visitar. Han pasado más de 48 horas desde esa llamada. ¿Vino Electricaribe? No vino Electricaribe. No respondieron al llamado. Llamamos hace 24 horas y ustedes, a la hora de esta entrevista, no han atendido ese reporte precisamente que ustedes dicen que sí atienden en esa línea 115. Entraríamos a mirar ese caso en concreto, a ver qué solución le damos. Los ponen en riesgo de esa manera. Si aquí hubiese podido pasar algo mayor. Nos colocan en riesgo, sí, señor. Las fallas en el voltaje siguen ocurriendo en este barrio y los usuarios ahí lo que dicen es que ustedes, Electricaribe, está esperando a que otra persona muera precisamente para poder actuar ahí. Un caso que sucedió en el año 2008, ¿tú crees que si se estuviesen presentando del 2008 al 2017 emergencias sin resolver, no habría otro desenlace fatal? Lo que usted me está diciendo, gerente, es que están esperando que alguien muera para poderlo resolver. No, lo que te estoy diciendo es que si eso fuera cierto, en este tiempo habría sucedido algo fatal. En realidad, según Medicina Legal, en los últimos 10 años en la costa caribe han muerto casi 700 usuarios electrocutados en la red de Electricaribe. También indagamos a la empresa sobre la grave denuncia del concejal Carlos Rojano, quien asegura que la empresa cambió los cables de cobre por aluminio para ahorrar costos. Tenemos que invertir en redes, y no solamente en el Atlántico, en toda la costa caribe colombiana. Hoy es más fácil
para las empresas de servicios públicos pagar las multas, pagar todas estas sanciones, que invertir en infraestructura y en la buena calidad del servicio. El senador Aguilar se basa en cifras. En los 2 últimos años, la Superintendencia de Servicios Públicos ha sancionado 7 veces a Electricaribe por incumplimientos a la regulación. Y las multas no han sumado más de 700 millones de pesos. El superintendente delegado José Plata Puyana. Antes de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, la capacidad sancionatoria era de 2.000 salarios mínimos. Eso era lo máximo que la autoridad podría imponerle a una empresa de servicios públicos que incumpliera con la regulación. Una multa que es como una palmadita en la mano a estas empresas. Por eso el Senado actuó y reformó la ley para castigar más drásticamente a estas empresas. La respuesta la da el mismo legislador. Así lo consideró el legislador y a partir de junio de 2015 esa capacidad sancionatoria aumentó a 100.000 salarios mínimos. Pero para estas personas, esas reformas llegaron muy tarde. Sus familiares piensan que si los castigos hubiesen sido más severos, las empresas habrían podido evitar las tragedias. En el caso de la tragedia de Girardot, Séptimo Día pudo confirmar que la empresa de gas Alcanos de Colombia, señalada por la alcaldía de Girardot como la responsable de esta explosión, ha reconocido su responsabilidad ante las familias de las víctimas e inició procesos de conciliación para su eventual indemnización. En Atlántico, Karen demandó a Electricaribe por la muerte de su hijo Yeiter. Ningunos millones me van a volver la vida de mi hija. Porque yo qué hago con plata si no tengo a mi hija. Su caso está en audiencias de recolección de pruebas. Los abogados de Lady Marchena, quien perdió a su mamá también electrocutada, acaban de iniciar el pleito contra Electricaribe. Si ellos toman las medidas con anticipación, nada de eso puede pasar, nada de eso pasa. Si toman las correcciones con anticipación. Todos ellos aseguran que vivían con un peligro latente en sus casas, que nunca fue atendido. Un consejo para evitar accidentes con gas: revise tubería y válvulas. Si sospecha que hay un escape, coloque agua jabonosa en las uniones. Observe, cierre la válvula y, si es necesario, llame a la empresa. En cuanto a electricidad, sepa dónde está su panel eléctrico y cómo desactivarlo. No sobrecargue enchufes y evite usar adaptadores múltiples. Y recuerde que las reparaciones domésticas deben ser realizadas por electricistas. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a través de mis cuentas de Twitter e Instagram, cuyas direcciones también aparecen en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com. Y no se vayan, a continuación Voz Populi TV. Nosotros nos vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día.